En el cumpleaños de Estella le prometí que le concedería un deseo, haría lo que estuviera en mi mano. Ella puso los ojos en blanco y dijo sarcásticamente, en ese caso, ojalá te pierdas. ¿Puedes hacer eso? La gente a nuestro alrededor estalló en carcajadas. No estás pidiendo lo imposible, bromeaban. Todo el mundo sabía que Leo era como una lapa humana, no te lo podías quitar de encima. Se quedaba sin importar quién más se fuera. Incluso Estella pensó que cuando finalmente asintió y dijo que sí, solo estaba bromeando con ella. Hasta que se dio cuenta de que, a partir de ese día, realmente nunca más volvía a aparecer frente a ella. Tras las impacientes palabras de Estella, la tranquila habitación privada estalló en carcajadas. Las velas de su tarta de cumpleaños aún parpadeaban, la luz danzante iluminaba cada rostro contorsionado por la histeria. Mi torpeza e impotencia eran el mejor combustible para el ambiente. Alguien soltó sin pensarlo 2 veces, vamos, Estella, solo se lo estás poniendo difícil. Todo el mundo sabe que a Leo le encanta seguirte a todas partes. Es la última persona en el mundo que se perdería, ¿verdad? Déjame en paz. Es como un chicle pegado a su zapato. Probablemente esté harta de él y él aquí hablando de conceder deseos. En medio de las risas estridentes, la mirada de Estella permaneció fría mientras me observaba. Sabía que podía ver mi vergüenza. Sabía que ella podía oír la burla en las palabras de todos. Simplemente no se molestó en hablar por mí ni en defenderme. Y si ella no decía nada, nadie más iba a sacarme del apuro. Me quedé allí de pie, incómodo, tratando de ignorar las miradas extrañas y forzando una sonrisa vacía. Al menos déjame quedarme hasta que termine tu cumpleaños. Alguien a mi lado resopló, tío, eso es ser un arrastrado de otro nivel. Incluso Estella frunció el ceño. Leo, ¿alguna vez piensas renunciar? Me preguntaste cuál era mi deseo de cumpleaños. Eso fue todo. Quiero que te pierdas. Ahora mismo. Después de que dijo eso, la habitación finalmente quedó en completo silencio. Las velas seguían clavadas en el pastel, la cera derritiéndose en lágrimas de colores que goteaban sobre el glaseado. Me quedé allí con la cabeza gacha durante un largo rato antes de mirarla con seriedad. Entonces, apaga las velas. Me iré después de que te vayas. A Stella probablemente le pareció gracioso porque se inclinó y apagó todas las velas de un soplido. Luego, como para provocarme, me respondió, ¿contenta ahora? Asentí con la cabeza. Vale, dije. Entonces me levanté, me puse la chaqueta y caminé hacia la puerta bajo las miradas silenciosas de todos. Antes de empujar la puerta para salir, me detuve y miré a Estella, que estaba sentada en el centro del grupo. Había tanto que quería decir. Quería decirle que era alérgica a los huevos y que no debía comer pasteles de pastelería, que podría llover más tarde y que no debía salir sin paraguas por comodidad, y que si se enfermaba debía ir al médico de inmediato y no aguantar. Pero al final, al ver su expresión impaciente, lo reduje todo a una sola frase, no te preocupes. Es malo para el corazón. Me voy, Estella. En el taxi de camino a casa vi un video que una amiga de Estella publicó en sus redes sociales. En el video, varias personas se reían a carcajadas apostando cuántos días tardaría en volver arrastrándome para disculparme. Algunos decían 1 semana, otros 3 días. Incluso alguien dijo que aparecería a la mañana siguiente fingiendo que no había pasado nada. Cuando enfocaron la cámara en Estella, ella frunció el ceño y la apartó murmurando, esto es tan estúpido. Pero alguien más le preguntó rápidamente, fuiste muy dura hace un momento. ¿No temes que Leo realmente no regrese? En el video, Estella se quedó claramente paralizada durante un segundo antes de burlarse diciendo, no se atrevería. El video terminó con una carcajada desenfrenada. Me quedé mirando fijamente la pantalla oscura, sin expresión alguna. El conductor me observó varias veces por el retrovisor antes de preguntar con cautela, ¿peleaste con tu novia, hijo? Hice una pausa por un momento. No. No fue una pelea y ella no era mi novia. Casi me reí de mí mismo. Después de casi 10 años al lado de Estella,
el día que nos separamos todavía no teníamos un título oficial. No éramos exactamente amantes ni siquiera amigos. Si tuvieras que ponerle una etiqueta, la descripción de su amiga era la más precisa, una sanguijuela de la que no te puedes deshacer. Durante 4 años en la universidad le llevaba el desayuno todos los días debido a sus problemas estomacales y me aprendí de memoria todas sus extrañas alergias. La cuidaba cuando tenía fiebre y resfriados, la acompañaba al hospital y me quedaba despierto toda la noche a su lado mientras estaba conectada a un gotero intravenoso. Estella tenía un temperamento terrible y muchos de sus amigos no lo soportaban. Solo yo podía mantenerme completamente tranquilo después de sus arrebatos y recordarle suavemente, no te enfades. Es malo para tu corazón. Durante todos estos años, sus amigas murmuraron a mis espaldas que yo era un patético arrastrado, un mayordomo gratis. Decían que me lo merecía cuando ella me daba por sentado y me daba órdenes. Decían que me trataba terriblemente porque yo se lo permitía. Y no se equivocaban. Pero lo que nadie sabía era que mi devoción incondicional e ilimitada hacia Estella no se trataba de perder mi dignidad por amor. Quería que estuviera sana, segura y despreocupada. Se trataba del corazón que latía dentro de su pecho, el corazón que perteneció a la mujer que amé. No tenía muchas cosas en el apartamento que compartíamos. Después de empacar una caja, le pedí a la señora de la limpieza que tirara el resto. Sus ojos se llenaron de lástima. Pero estas cosas siguen estando en perfecto estado. ¿Por qué no las quieres? Esa caja estaba llena de artículos de lujo, la mayoría de los cuales Estella había comprado por capricho para algún tipo al que perseguía y que luego me lanzó casualmente cuando él ya no los quiso. Parte de ello era una compensación. Como aquella vez que de repente le dieron ganas de pastel en plena noche y conduje media ciudad para comprárselo, solo para quedarme parado afuera de su puerta toda la noche porque era demasiado perezosa para abrirla. O aquella vez que, sin previo aviso, le dio mi lugar garantizado en la escuela de posgrado a su nuevo novio. Y momentos como hoy, cuando simplemente descargó su mal humor conmigo y me mandó a la mierda delante de todo el mundo. Mi compensación inevitablemente sería un reloj o un par de gemelos. Estella nunca pedía perdón. Pero por suerte nunca esperé que lo hiciera. Volví al presente y asentí a la señora de la limpieza. Si quiere algo, lléveselo. Ya no lo necesito. Dicho esto, reservé el primer vuelo a Atlanta. Había pasado 10 años en Boston para estar con Estella, casi olvidando que yo mismo era de Atlanta. Antes de partir, dudé si debía bloquear toda la información de contacto de Estella. Al final decidí que no. De todos modos, ella nunca me contactó primero. Todo el mundo sabía lo mucho que Estella me detestaba. Por una vez, estaba haciendo exactamente lo que ella quería al marcharme para siempre. Probablemente estaba encantada. Justo antes de que despegara el avión, vi que Estella, que llevaba muchísimo tiempo sin publicar nada, tenía una nueva actualización en su perfil. La foto era de 2 manos entrelazadas con un pie de foto escrito en un tono que parecía el de un chico joven, ahora es mi responsabilidad. Por un instante se me detuvo el corazón, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por alivio. Esto era lo mejor, me dije. Me había aferrado al lado de Estella durante casi una década, día tras día, tratando de captar el reflejo de la luna en el agua, buscando en ella sombras de un viejo amor. Pero durante esos 10 años nos habíamos convertido en 2 árboles retorcidos, con las raíces enredadas, estrangulándonos mutuamente. Era bueno estar separados. Ella me dejó ir y yo la dejé ir. Fue un sueño de 10 años. Era hora de despertar. Mi vida de vuelta en Atlanta no fue lo que esperaba. Un repentino torbellino de trabajo y reencuentros largamente postergados con familiares y amigos me mantuvo tan ocupado que ni siquiera tuve tiempo para sentirme triste. Estella llamó una semana después de mi regreso, el mismo día de mi reunión universitaria. Cuando el nombre de Estella apareció en mi pantalla, pensé que estaba viendo cosas. Suponiendo que era una emergencia, rápidamente me alejé unos pasos hasta un rincón tranquilo y contesté. Pero después de decir hola, en algunas ocasiones solo hubo silencio al otro lado de la línea. En ese instante, 1.000.000 de pensamientos me invadieron la mente.
¿Le habría ocurrido algo? ¿No llevaba su medicación consigo? ¿Tuvo un accidente? ¿La atropelló un coche? ¿O estaba enferma y sola? Por una fracción de segundo vi la imagen de Chloe tendida en mis brazos, con el rostro cubierto de sangre. Se me encogió el corazón con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sujetar el teléfono. Mi voz temblaba. ¿Qué ocurre, Estella? Di algo. ¿Hay alguien contigo? No tengas miedo. Voy a llamar al 911. Mi mente se quedó completamente en blanco, incapaz de pensar, llena de nada más que un abrumador mar rojo. En ese momento incluso comencé a culparme a mí mismo. ¿Por qué no estuve allí para ella en un momento como este? ¿Y si se lastimaba porque me fui? Una ola de culpa, dolor y desesperación me golpeó desde todos lados. Justo cuando mi mano temblorosa estaba a punto de cambiar de pantalla para marcar, una carcajada estalló desde el otro extremo de la línea. Ja ja ja, te lo dije. Es un cobarde sin agallas que intenta hacerse el difícil. Ja ja ja, sabía que lo estaba fingiendo. Una llamada y se quiebra. Estella tenía razón desde el principio. Me quedé paralizado, como si me hubiera caído un rayo. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Por primera vez, sus voces sonaron tan irritantes, tan humillantes. Todavía estaba entumecido por el pánico y tuve que apoyarme contra la pared solo para mantenerme en pie. Sentía como si un viento aullante me atravesara la parte que me faltaba en el corazón. Me dolía tanto que no podía respirar. La voz de Estella pronto llegó a través del teléfono, teñida de su familiar indiferencia. Leo, ya basta. Vuelve ahora o no te molestes en volver. Su tono despreocupado me pareció una fuerte bofetada en la cara, ardiente y punzante. Mi mano, que sostenía el teléfono, aún temblaba, y el dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía mantenerme en pie. Antes de esto, nunca me había enfadado realmente con ella, ni cuando sus amigos se burlaban de mí, ni cuando me humillaba públicamente, nunca me lo tomaba a pecho. Pensé que no importaba. Pero en ese momento, cuando dijo con indiferencia ya basta, me di cuenta de lo estúpido que había sido. Tan estúpido que solo ahora, en ese preciso instante, pude verlo con claridad. Estella y Chloe eran dos personas completamente diferentes. Ya no podía convencerme de buscar excusas para su egoísmo. No podía consolarme diciendo que simplemente era inmadura y no sabía hacerlo mejor. No podía mentirme a mí mismo y fingir que no me importaba diciendo está bien. No estaba bien. Nunca estuvo bien. Sentí un ardor instantáneo en los ojos, un enrojecimiento imparable se extendía por ellos. Me picaba terriblemente la nariz. Contuve un sollozo, respiré hondo y dije con calma, Estella, el juego ha terminado. He terminado de jugar. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado acurrucado en esa pequeña escalera hasta que se me entumecieron las piernas. No lloré el día que dejé a Estella. No lloré cuando sus amigas se burlaban de mí o me hacían las cosas difíciles. No lloré cuando me senté solo bajo la lluvia torrencial con un pastel en la mano frente a su puerta hasta el amanecer, ni cuando me quedé despierto toda la noche cuidándola cuando estaba enferma. Siempre creí que mis lágrimas se habían secado el día que murió Chloe y que nunca más lloraría por nadie en esta vida. Pero eso no era cierto. La humillación y el dolor no desaparecen solo porque te mientas a ti mismo. Todas esas emociones acumuladas tienen que encontrar una salida tarde o temprano. Y finalmente lo entendí. La razón por la que solía llorar tan fácilmente era porque había alguien que apreciaba mis lágrimas, alguien cuyo corazón sufría por mí. Llorar podía resolver problemas, era útil. Pero después de que ella se fue, llorar se volvió inútil. No habría nadie que sonriera y secara mis lágrimas con una mano cubierta de sangre, consolándome al decirme que no era mi culpa. No era mi culpa que su antojo de helado provocara el accidente automovilístico. No era mi culpa que muriera en su cumpleaños número 18. Chloe sabía que yo me culparía a mí mismo, así que me perdonó primero. Me dijo, está bien. No es tu culpa. Pero aquel día, arrodillado en el suelo y sosteniendo el cuerpo de Chloe que se enfriaba, simplemente no podía entender que por fin hubiera escapado de aquel hogar sofocante.
Acabábamos de recibir nuestras cartas de aceptación de la misma universidad y acabábamos de salir de la escuela de la mano con nuestras fotos de graduación. Estábamos a un paso de la felicidad y la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil? Había escrito sobre el arrepentimiento y la desesperación miles de veces en ensayos, pero solo ese día supe realmente lo que era el arrepentimiento. La desesperación y el dolor abrumadores eran como una montaña que casi me aplastaba. Durante muchos días después no pude dejar de revivir ese día, no pude dejar de ver el rostro ensangrentado de Choe. Era como un hombre que se ahoga, hundiéndome en mi propio dolor. Incluso deseé haber sido yo quien muriera ese día. Casi deseé que Choe me hubiera culpado, pero sus últimas palabras fueron, «Está bien». La persona que murió en su 18º cumpleaños fue Choe, pero yo quedé atrás para siempre, atrapado en ese día. Después de eso, Leo parecía más un cadáver andante, ni siquiera podía funcionar con normalidad. Hasta el día en que supe que el corazón de Choe había sido trasplantado y latía de nuevo en el pecho de otra persona, sentí que había encontrado una nueva razón para vivir. Desde el principio supe que ese tipo de transferencia emocional no era más que un autoengaño, que quedarme al lado de Estella como una masoquista era solo una forma de expiar mis pecados. ¿Pero qué importaba? Me daba igual. Me merecía ahogarme con los ojos bien abiertos. Lo único que sabía era que mientras pudiera ver a Estella viva y sana, podría engañarme creyendo que ella seguía viva, que cumpliría 19, 20 y 28 años. Que tendría una vida nueva y diferente donde podría hacer lo que quisiera, y que yo siempre estaría ahí para ayudarla. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ello, incluso si eso significaba perder toda mi dignidad. Pero estaba equivocado. Ese día me quedé sentado en el oscuro y estrecho trastero durante mucho tiempo, hasta que se me secaron los ojos. Finalmente saqué mi teléfono y bloqueé a Estella por todo lo que había hecho mal. Confundir un sueño fugaz con la realidad fue mi castigo por dejar que pisotearan mi corazón. Después de que se cortó la llamada, la habitación privada quedó en silencio. Estella apenas tuvo tiempo de procesarlo. Leo le había colgado el teléfono. Algunas personas intentaron animar el ambiente. Se está volviendo muy engreído, ¿de verdad cree que puede establecerse en Irlanda y no volver jamás? Te digo que solo se hace el difícil. Probablemente espera a que Estella ceda. He visto miles de tipos como él. Solo quieren. Estella había escuchado ese tipo de comentarios incontables veces, tanto en su cara como a sus espaldas, en burlas abiertas o indirectas. Siempre que Leo los oía, fingía no entenderlos. Si comprendía el insulto, fingía no entenderlo. Esa forma sumisa y sin carácter en que aceptaba cada humillación era la razón por la que Estella siempre había sido una observadora fría. Odiaba las sonrisas falsas de Leo, odiaba cómo se dejaba degradar voluntariamente. En esos momentos, Estella sentía que Leo espiaba sus pecados a través de ella, de sus ojos, de sus abrazos, escuchando la voz de otra persona en su corazón. Estella siempre tuvo la sensación de que el amor de Leo por ella era superficial. Por eso esos comentarios nunca la habían molestado. Pero en esos pocos segundos de silencio después de que Leo colgara el teléfono con la voz entrecortada por la emoción, Estella sintió de repente que su corazón daba un vuelco. No era así como lo había planeado. Su intención era darle a Leo una salida para salvar las apariencias. Quería preguntarle por qué se había mudado tan repentinamente sin decírselo, pero ninguna de esas palabras salió jamás. Estella tomó una copa de vino vacía de la mesa y, sin previo aviso, la estrelló contra el suelo. La habitación volvió a quedar en silencio. ¿Has terminado?, preguntó. Ni siquiera Estella pudo explicar el origen de la persistente irritación que no lograba sacudirse. ¿Acaso era porque, impulsivamente, les había permitido usar su teléfono para publicar ese estado provocador con el fin de molestar a Leo? ¿Fue porque le había dicho que se largara delante de todo el mundo? ¿O por qué había sido tan dura por teléfono hacía un momento? Estella no lo sabía. Por supuesto que no. Como estaba tan acostumbrada a ser amada, podía pisotear un corazón sincero una y otra vez sin consecuencias. Así que, incluso con todas las cosas que no debería haber hecho, nunca habría un solo lo siento.
su hermoso rostro volvió a enfriarse. Después de todo, un pequeño destello de irritación no era suficiente para provocar culpa. Y esa pequeña pizca de culpa no bastaba para hacerla retroceder. Bien, no vuelvas, pensó imperturbable. No podía mantenerse alejado para siempre. Como la primera vez, la segunda y todas las incontables veces anteriores, tenía que haber un límite a lo lejos que Leo iba a abusar de su suerte. En junio, mi familia me organizó una cita a ciegas con una doctora. Las palabras exactas de mis padres fueron: has estado engañando a tu familia fuera de la ciudad durante años y no he dicho nada. Pero ahora que has vuelto, no te irás de nuevo. La doctora Lynn es joven, exitosa y tiene una carrera estable. Creo que es mucho mejor que esa chica con la que saliste en Boston. Los interrumpí rápidamente: ningún problema. Haré lo que digas. Acepté sin dudarlo, pero ni siquiera añadí su información de contacto. Mi apretada agenda laboral era una excusa razonable, pero al final no pude posponerlo más. El día que debíamos reunirnos, la doctora Dedianlen tuvo una cirugía de emergencia y me preguntó si podía esperarla en su oficina del hospital. Le dije que no había problema. Pero en cuanto entré en el hospital me arrepentí. Los hospitales eran lugares que guardaban demasiados recuerdos dolorosos para mí. El olor a desinfectante siempre me hacía retroceder incontrolablemente al pasado. Después de solo unos minutos salí de su oficina, le envié un mensaje de texto diciendo que tenía que irme y que planeaba marcharme. Pero no estaba prestando atención al directorio, y cuando levanté la vista me di cuenta de que había ido en la dirección equivocada. Cerca del departamento de ortopedia había algunas caras conocidas. Alguien me vio a lo lejos y gritó mi nombre: Leo, ¿qué te ha retenido tanto tiempo? Me quedé allí un momento tratando de ubicarlos antes de darme cuenta de que eran los amigos de Estella. No podía distinguir si el latido acelerado de mi corazón era por el impulso de acercarme y preguntar si Estella estaba herida o por el impulso subconsciente de darme la vuelta y correr. Antes de que pudiera decidirme, uno de ellos corrió hacia mí y me agarró del brazo. Lo supe. Sabía que, por muy enfadado que estuvieras, vendrías en cuanto supieras que Estella estaba herida. Leo me contó sobre la última vez que me arrastró casi a rastras hacia la habitación del hospital, probablemente asumiendo que había recibido un mensaje de texto de alguien y que había corrido hacia allí. No fue hasta que levantó la vista y vio mi rostro completamente indiferente que se detuvo. Di un paso atrás y aparté su mano. Justo cuando iba a hablar, la puerta de la habitación se abrió desde dentro. Estella estaba de pie en el umbral, apoyada en muletas y con una pierna enyesada. En el momento en que me vio, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero la sorpresa rápidamente se convirtió en incomodidad y habló con un tono frío y áspero: ¿qué haces aquí? Como si temiera que yo viera sus verdaderos sentimientos, desvió la mirada hacia un punto detrás de mí y, con una voz artificialmente rígida, dijo: te dije que no se lo contaras. Los amigos que estaban detrás de ella comenzaron a intentar suavizar la situación. Su trabajo en equipo fue impecable. Está bien, Estella, Leo ya está aquí, ¿verdad? Probablemente dejó todo y corrió al hospital en cuanto supo que estabas herida, ¿verdad, Leo? La expresión de Estella se suavizó ligeramente. No te hagas una idea equivocada, no vine a Atlanta buscándote, estoy aquí por un proyecto. Sé que la interrumpí. Estella levantó la cabeza bruscamente y sus ojos volvieron a posarse en mí. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. Mi expresión no reflejaba la preocupación que ella esperaba ni un rastro de inquietud, incluso podría describirse como excepcionalmente fría. Di otro paso atrás, finalmente teniendo la oportunidad de hablar de nuevo. Tampoco estoy aquí por ti por primera vez. La expresión de Estella fue de pura confusión. Abrió la boca como para decir algo, pero antes de que pudiera, una voz a mis espaldas la interrumpió: ¿Leo? Pensé que estabas esperando en la sala de descanso. ¿Cómo has acabado aquí? Me giré hacia la voz. A pocos metros de distancia se encontraba una joven y elegante doctora. Me sonrió y me saludó con la mano. Vamos, ya terminé. Me tomó un segundo darme cuenta de que debía ser la doctora con la que mi familia me había emparejado, Dedianlen. Asentí. Bueno.
pero justo cuando iba a girarme, me agarraron del brazo y miré hacia atrás. Estella me miraba fijamente, su rostro sombrío, su mano agarrando mi brazo con intensa fuerza. Leo, ni se te ocurra ir con ella, su agarre era tan fuerte que sentía como si intentara aplastarme la muñeca. Fruncí el ceño e intenté retirar la mano. Déjala ir. Estella me ignoró, sus ojos ardían con fuego mientras me miraba fijamente y su voz sonaba como si la apretaran entre los dientes. Lo diré una vez más, tú no vas. Pero Vivian se adelantó rápidamente, apartando la mano de Estella y protegiéndome detrás de ella. ¿Estás bien?, negué con la cabeza, demasiado cansado para hablar y sin querer ver la expresión en el rostro de Estella. ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Por qué estaba en Atlanta? ¿Cómo se había lastimado? Antes me habría importado, pero después de esa llamada telefónica, nada de eso tenía que ver conmigo. Vámonos. Cuando me giré para irme con Vivian, oí a Estella gritar mi nombre con furia a mis espaldas, luego se oyó el ruido sordo de una muleta al caer, el golpe seco de un cuerpo contra el suelo y los gritos de sorpresa de sus amigas que corrían a ayudarla a levantarse. Pero mis pasos solo vacilaron un segundo, no miré atrás. Seguía a Vivian distraídamente cuando finalmente me hizo sentarme en el asiento del copiloto de su coche. Solo entonces me preguntó casualmente, ¿era ella? Aquella que recibió el corazón de Choe. Levanté la cabeza de golpe y la miré atónito, pero la expresión de Vivian era la de alguien que ya se lo esperaba. Fue solo entonces cuando me di cuenta de dónde venía esa sensación de familiaridad con Vivian. ¿No me reconoces? Vivian soltó una risa autocrítica. Leo, de verdad tienes una memoria terrible. Dicho esto, se dio la vuelta, arrancó el coche y se incorporó al tráfico. Rebusqué en mis recuerdos y finalmente el rostro dulce y hermoso que tenía delante se fusionó con uno más joven e inocente de mi pasado. ¿Eres Vivian? De repente me quedé sin voz, apreté los puños y no dije nada más. Vivian era la mejor amiga de Choe en el instituto, en aquel entonces, nuestra relación incluso podría describirse como buena. Pero después de la muerte de Choe, comencé a evitar deliberadamente todo y a todos los relacionados con mi pasado con ella. No podía aceptar que todos los demás vivieran y siguieran adelante mientras ella se quedaba sola. Corté el contacto con muchos amigos por aquel entonces, y Vivian fue una de ellas. En los últimos 10 años, mientras Choe permanecía vívida en mi memoria, todos los demás habían quedado cubiertos por una capa de polvo. Tanto fue así que cuando mi familia mencionaba su nombre, no lo reconocía en absoluto. ¿Cómo supiste lo del corazón? Me giré para mirar el perfil de Vivian y pregunté. Habían pasado 10 años y era muy diferente de la persona que recordaba. La mayoría de mis recuerdos fragmentados de Vivian también incluían a Choe a su lado. Al verla, no pude evitar preguntarme si Choe se habría convertido también en una médica excepcional si hubiera estado viva. Debí de haberla estado mirando fijamente durante demasiado tiempo, porque Vivian giró la cabeza y me pilló mirándola, sentí un rubor de vergüenza. ¿De dónde crees que sacaste la información del donante hace tantos años? Pregunté casi instintivamente, ¿eras tú? No se volvió ni me miró, su tono era ligeramente burlón. Si hubiera sabido entonces que una sola frase paralizaría mi vida, probablemente. Vivian se interrumpió a mitad de la frase y volvió a reír. Probablemente te lo habría dicho igual. Leo, nunca quise que te quedaras atrapado en Boston durante 10 años. Cuando te di la noticia, solo esperaba que pudieras mirar hacia adelante. Las heridas sanan, pero las cicatrices no desaparecen. Sabía que necesitabas una razón para vivir, pero aún así lo siento. Después de la confesión de Vivian, de repente me quedé sin palabras. Después de un largo silencio, hablé en voz baja, no es tu culpa. Ella solo me había contado la noticia, fui yo quien decidió espiarlo mediante el autoengaño. Fui yo quien se degradó voluntariamente, escondiéndose al lado de Estella durante 10 años, demasiado asustado para afrontar la realidad. De repente, todo parecía tan absurdamente irónico. Vivian me había dicho en secreto que el corazón de Choe seguiría latiendo en el cuerpo de otra persona para que yo pudiera seguir adelante, pero usé esa noticia para mentirme a mí mismo durante otros 10 años.
Solo ahora podía decir con seguridad que había aceptado la muerte de Chloe. Leo, si Chloe siguiera viva, probablemente no querría que fueras así. El coche finalmente se detuvo frente a un restaurante, ella giró la cabeza y me sonrió. Lo sé. Ella nunca te habría culpado. Así que deja de expiar. No tienes nada de que ser culpable. Vivian resultó ser una persona bastante divertida e interesante. Si ella misma no lo hubiera mencionado, me habría costado relacionarla con la Vivian de mis recuerdos. Cuando me dejó en mi edificio, sacó un regalo de algún sitio y me lo entregó. Al ver mi expresión de desconcierto, me explicó perfectamente, no le des demasiada importancia. Su tacto no me dejó margen para negarme. Tras despedirme, caminaba hacia mi edificio con las flores cuando vi a alguien que no debería haber estado allí, Estella. Tras nuestro apresurado encuentro aquella tarde, pude ver, mientras se apoyaba en su coche, que efectivamente había perdido peso. Estella tenía el estómago delicado y una larga lista de alergias, así que no podía comer mucho cuando salía a comer. Durante los 4 años de universidad le preparé el desayuno. Aún así, la hospitalizaron más de una vez por reacciones alérgicas repentinas. No era fácil ayudar a Estella a ganar peso, pero era muy fácil que se pusiera delgada como un palo. No sabría decir con certeza si verla ahora de pie ante mí, tan indigna y apoyada en sus muletas, me producía más placer vengativo o tristeza por su mal estado. Leo, vosotros dos habéis tenido una cita. El rostro de Estella se ensombreció mientras miraba el regalo que tenía en las manos. No tenía intención de explicarle nada, no era necesario. Mi relación con Vivian ahora y en lo que pudiera convertirse en el futuro no era asunto suyo. Respiré hondo y saqué mi teléfono, abriendo el marcador. ¿Hay alguien aquí contigo? Si no tienes nada más. Estella de repente pareció entrar en pánico. No me respondiste. ¿Tuviste una cita con ella, Leo? ¿Por qué no quieres volver a Boston? Te fuiste sin decir una palabra y no contestas mis llamadas, Leo, ¿no lo sabes? Parecía haber olvidado su herida, al dar un paso adelante, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Casi instintivamente corrí hacia ella para ayudarla a levantarse, pero me detuve justo delante. Ya no teníamos nada que ver el uno con el otro, que se lastimara la pierna ya no era problema mío. Así que al final simplemente la rodeé, pasé junto a ella sin detenerme y entré en el edificio de apartamentos. Estella estaba en el suelo, agarrándose la pierna herida, mirando mi espalda alejarse con una expresión humillada. Volvió a llamarme por mi nombre. Leo. Tal vez fue mi imaginación, pero en el instante en que se cerró la puerta creí oírla quejarse entre sollozos, me duele. Después de ese día me preparé para que Estella me molestara, después de todo, la conocía bastante bien. Cuando se le metía una idea en la cabeza era imposible predecir qué cosas extrañas podía hacer. Incluso si un perro que has tenido durante 10 años se escapa, probablemente estarías triste por un tiempo, imagínate una persona que te ha cuidado durante una década. No sería sorprendente que confundiera ese sentimiento de pérdida con cariño o incluso amor. La gente tiene ese defecto, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero también sabía que todo era una ilusión, porque ningún tipo de amor produce espinas para herir a la otra persona. Yo había dado amor y había recibido amor, sabía que no era lo que parecía. Estella no me quería, simplemente no soportaba perder. Así que sería normal que actuara por capricho y me acosara. Pero para mi sorpresa, durante mucho tiempo después de aquel día no volvió a buscarme. Mi vida volvió a la normalidad. Comencé, como Vivian me había dicho, una nueva vida, y resultó no ser tan difícil como imaginaba. Visité la tumba de Chloe y descubrí que ya no me asustaba ver la foto en blanco y negro de la lápida. Al pasar por esa esquina tan familiar, ya no me paralizaba el miedo. Empecé a ver a viejos amigos y a hablar del pasado con una calma que los envolvía. Atlanta, que había permanecido congelada en mi memoria durante 10 años, comenzó a descongelarse. Descubrí que empezaba a tener menos miedo de seguir adelante solo. Pero justo cuando creía que podía empezar de cero, antes de que llegara el otoño, Estella regresó.
Y por fin supe que había estado haciendo durante los meses que estuvo fuera, había trasladado toda su carrera a Atlanta, incluso alquilando un apartamento justo enfrente del mío. A diferencia del capricho impulsivo que esperaba, las acciones de Estella sugerían que planeaba establecerse definitivamente en Atlanta. Lo que me pareció aún más extraño fue cómo había cambiado por completo su actitud hacia mí, flores en mi puerta cada mañana, el desayuno entregado por alguien que claramente había estado esperando afuera quién sabe cuánto tiempo, su descarada insistencia en llevarme en coche. En el trabajo podía ignorar todo eso más o menos, pero cuando apareció en la sala de conferencias de mi empresa como clienta, solicitando específicamente trabajar conmigo, ya no pude seguir ignorándola. Suspiré, me senté frente a ella y cerré mi carpeta. ¿Qué es lo que realmente quieres? Estella esquivó la pregunta. Creo que este proyecto tiene mucho potencial. Elegí asociarme contigo porque... Sabes que no me refiero a eso. Estella, envíame flores, tráeme el desayuno, alquila un apartamento frente al mío y sígueme a Atlanta. No me digas que todo esto es por trabajo. Miré a Estella con expresión burlona. Sabía que aunque se lo explicara así, ella no tomaría la iniciativa de disculparse ni admitiría que le gustaba. Así era Estella, le importaba demasiado su orgullo, especialmente conmigo. No me miró como si finalmente reuniera el valor para hablar de nuevo. Leo, estoy aquí por ti. Cuando dijo esas palabras con tanta sinceridad, era tan absurdo y ridículo que casi resultaba gracioso. De verdad. Llevábamos juntos 8, si no 10 años. Durante ese tiempo, mi devoción por ella no era total, pero era casi todo lo que tenía. Admito que fui bueno con ella debido al corazón trasplantado, pero todos esos días que pasamos juntos fueron reales. Estella nunca respondió positivamente a mis cuidados o amabilidad, sé que yo mismo provoqué esto. Me lo merecía. Pero ahora que he dejado de ser un patético arrastrado intentando complacerla, ¿no debería quedarse en Boston? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que venir a buscarme? ¿No había terminado ya con los juegos? ¿O se trataba de algún nuevo truco? Estella, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Cuando le pregunté, asintió con expresión seria. Sé que estás resentido por lo que pasó antes. Puedo disculparme. Estoy espiando mis errores. Espero que puedas perdonarme. Su expresión se suavizó mientras continuaba. Yo no fui quien publicó eso que viste en las redes sociales el día que te fuiste de Boston. No pensé que realmente dejarías a Leo. Nunca quise que me dejaras de verdad. Sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? Siempre supe que Estella era una persona inteligente, sabía cómo usar sus encantos para ablandar a la gente. Finalmente, estaba usando esa táctica conmigo. Pero mientras la miraba suplicando lastimeramente, no sentí absolutamente nada. En ese momento, de repente sentí que ya no había necesidad de mantenerlo en secreto. Lo que le debiera a Estella en el pasado, ya lo había pagado hacía mucho tiempo. Ahora estábamos a mano. Estella, te hicieron un trasplante de corazón, ¿verdad? Mientras le explicaba todo con calma, el rostro de Estella palideció. Ella, que siempre había sido tan indiferente y despreocupada, rara vez se encontraba tan perdida, tan absolutamente mortificada. No te creo. Me estás mintiendo. Estella negó con la cabeza, con la mirada baja, negándose a mirarme. Estás enfadada conmigo, así que te inventas cosas para hacerme daño. Ignoré su evasiva y seguí abriendo mis propias heridas. Te hicieron un trasplante de corazón el verano en que cumpliste 18. Lo único que sabes es que la donante murió en el acto en un accidente de coche y fue declarada con muerte cerebral. Se llamaba Choe. Ella también tenía 18 años, Estella. ¿Tú sabes si miento o no? Finalmente guardó completo silencio. Sabía que me creía. Tras una larga pausa, Estella volvió a hablar con voz ronca, así que fuiste bueno conmigo, me cuidaste, nunca fue porque te gustara, ¿verdad? De repente alzó la vista, con los ojos rojos, y me miró fijamente, no evité su mirada. Me limité a asentir con la cabeza. Sí, dije.
Después de esas dos palabras, las lágrimas de Estella comenzaron a caer repentinamente. Nunca antes la había visto llorar. Era la primera vez. Susurró su acusación, su voz temblaba, sus lágrimas silenciosas: mentirosa. Leo, eres un mentiroso. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, despojando a sus palabras de cualquier amenaza. Pero ella continuó: ¿cómo pudiste usarme como reemplazo de otra persona? ¿Cómo pudiste simplemente marcharte después de que empecé a sentir algo por ti? No es justo. Fue otro de los decretos tiránicos de Estella, una regla que solo el viejo Leo, incondicionalmente obediente, habría seguido. Pero el Leo sentado frente a ella ahora, el que podía verla llorar sin sentir una sola punzada de dolor, solo le diría: por favor, no me molestes más. Si estás aquí, no puedo seguir adelante. Miré fijamente el rostro confundido y dolido de Estella. Sabía que probablemente le llevaría mucho tiempo aceptar que los últimos 10 años habían sido una mentira. Pero como la que se benefició de ello, no tenía derecho a decir nada más. Estella, dejémoslo así. Estamos a mano. No perteneces a Atlanta. Yo tampoco. Después de ese día, realmente nunca volví a ver a Estella. El cliente del proyecto de la empresa pagó una multa cuantiosa por rescindir el contrato. El apartamento de enfrente estaba, como se esperaba, vacío. Nadie aparecía en mi puerta a la misma hora todos los días con un ramo de flores nuevo y un desayuno caliente. Pero decidí mudarme de todos modos. Vivian vino a ayudarme el día de la mudanza. Mientras los transportistas se marchaban, ella sacó mágicamente otro regalo de su asiento de copiloto. Tomé el regalo y la miré sorprendido. En realidad no sientes nada por mí, ¿verdad? Ella se rió y me dio un pequeño empujón en la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. Al ver mi alivio, preguntó con suspicacia: ¿qué se supone que significa eso? ¿Soy tan mala? Agité las manos. Claro que no, es solo que. Es solo que. Al mirar hacia el sol brillante, una brisa de finales de otoño trajo consigo un ligero frío e instintivamente me subí el cuello del abrigo esponjoso. Le dije que simplemente creía que estaba bien sola. Rechacé su oferta de llevarme a mi nuevo lugar y seguí caminando a mi propio ritmo. El sol brillaba, el aire era fresco y limpio. Antes siempre tenía miedo de estar sola, miedo de ser abandonada, miedo a la soledad. Pero después de todo ese miedo, me di cuenta de que no había nada que temer. Hay que acostumbrarse a estar solo. Estar solo está bien.